En uso de la voz, la consejera Claudia Contreras. Bueno, en relación al tono verde, bueno, también mi propuesta es utilizar un verde totalmente diferente a cualquiera de los logos utilizados por los partidos, para que también pudiera ser otra propuesta. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Gracias. Yo entiendo que este color, no recuerdo el número de Pantone, es el llamado color verde limón. Y también alcancé a entender que es un color que ya se ha utilizado en por lo menos 3 elecciones anteriores en este mismo organismo electoral. Por eso yo consideraría conveniente lo que propone la consejera Denise Porras, en el sentido que se aprueben los 2 primeros colores y que con una mejor calidad de impresión del Pantone verde limón, pues se presente en la próxima sesión. Desde luego también propondría que no se excluyera alguna otra posibilidad. Vamos, a lo mejor podríamos entrar, como dice el licenciado Vera, con un poquito de más creatividad a buscar alguna otra alternativa de color. Pero a mí sí me gustaría dejar asentado que no es un color que tenga una tendencia por parte de este Consejo Estatal Electoral, sino que más bien atiende al antecedente de haber sido utilizado en un par o quizás hasta 3 procesos electorales anteriores. Esa es mi opinión. Así es. En uso de la voz, el representante del partido Morena. Sí, como ustedes saben, el verde sale de la combinación de azul y amarillo, ¿verdad? Que son colores básicos. Cuando el azul tiene mucho amarillo, pues es el verde limón. O sea, si nosotros vemos, bueno, la muestra que se presentó, la tendencia de los colores del Partido Verde y la muestra presentada, pues son tendientes al amarillo. El otro extremo del color verde, pues es lo azuloso, ¿sí? Es el otro extremo del verde. Si pueden ensayarse los extremos del verde, poniéndolo tono bajito con blanco, o sea, puede perder la similitud, o sea, porque en realidad sí, o sea, no sé cómo sea la muestra Pantone, pero esta sí salió pues bastante parecida, ¿no? Y entonces sí habría que ensayar si esos tonos de verde pueden orientarse hacia el contrario del amarillo, que es el azul. Bueno, yo sí quisiera reiterar lo aquí dicho por el consejero Aguilar, en el sentido de que se utilizó lo que ya estaba venía utilizándose aquí, ¿no? No hay ninguna otra intención en los colores, y en lo que nos dijeron en base a los pantones, la diferencia es, hay una gama en la que entra el logo del verde y hay otra gama en la que entraría lo que nosotros tenemos. Sin embargo, coincido con lo propuesto por los consejeros en el sentido de aprobar los 2 primeros colores para gobernador y diputado local y analizar qué podemos hacer en el caso del ayuntamiento y traer una propuesta en el próximo sesión. En uso de la voz, el representante del Partido Conciencia Popular. Bueno, yo sí les pediría que de plano eliminen el verde, porque tiene tres colores. 1, 2, 3. Y ahora, ¿qué necesidad de que sea verde, hombre, habiendo colores secundarios que los podemos hacer? Un dorado. Alguno que no tenga un partido, yo creo que con ingenio lo podemos sacar, y si no, repetir uno de los que estamos conformes. Gracias. Muchas gracias, señor. En uso de la voz, ¿no? Bueno, de no haber ningún otro comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente. Bien, entonces, tomando en consideración las propuestas de los integrantes de este pleno, únicamente se autorizarían los colores para la elección de gobernador del estado, Pantone 222C, y para la elección de diputados locales, Pantone Hexachrome Magenta C, en esta sesión. Entonces, rogaría a los consejeros electorales con derecho a voto manifestar el sentido del mismo de manera nominal. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor.
Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Meade Mendizábal. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueban por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al proyecto, a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se establecen los criterios que se aplicarán para el registro de candidatos a diputados por ambos municipios y ayuntamientos para el proceso electoral 2014-2015. Para el desahogo de este punto, cedo el uso de la voz a la presidenta de la Comisión Temporal de Marco Jurídico, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Consejera, por favor. Muchas gracias. Este proyecto de acuerdo nace de diversas solicitudes que nos han hecho de partidos políticos y de particulares de los comités y comisiones distritales. Entonces se decidió hacer un proyecto de acuerdo del Consejo Estatal Electoral, que si me dejan podremos emitir los antecedentes y pasar directamente a lo que es el proyecto, a la lectura del proyecto. Primero, del plazo para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos, lo que viene en el artículo 288 y 289 de la Ley Electoral del Estado. 1. En el plazo para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos, los partidos políticos acudirán al organismo electoral que corresponda, según la elección de que se trate, a presentar sus respectivas solicitudes de registro, así como la documentación que debe acompañarse a las mismas. 2. Los plazos para efectuar lo anterior son los siguientes. Fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa, del 15 al 21 de marzo del año de la elección. Las listas de candidatos a diputados de representación proporcional, del 21 al 27 de marzo del año de la elección. Planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional, del 21 al 27 de marzo del año de la elección. Segundo, órganos competentes para la recepción de las solicitudes de registro de candidatos, artículo 106, fracción tercera, 114, fracción tercera y 291 de la Ley Electoral del Estado. De la fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa, el órgano que recibe puede ser la Comisión Distrital Electoral o el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. La lista de candidatos a diputados de representación proporcional, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional, comités municipales electorales o Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Tercero, de los requisitos para el registro de candidatos a diputados de mayoría relativa, propietario y suplente. Primero, los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa se registrarán por fórmulas integradas por un candidato propietario y un suplente del mismo género. Segundo, los partidos políticos registrados o inscritos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con derecho a participar en el proceso electoral 2014-2015 tienen derecho a registrar una fórmula de candidatos a diputados por mayoría relativa en cada distrito electoral uninominal en lo que se divide el Estado. Por lo anterior, pueden presentar 15 solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, una en cada distrito. Tercero, los porcentajes del género en ningún caso incluirán más del 50% de candidatos o candidatas propietarias y suplentes del mismo género, con la excepción de que en virtud de la operación aritmética que se realice para el cálculo del respectivo porcentaje, no sea posible cumplir con esa medida. En consecuencia, se tomará el entero superior siguiente como válido para conformar la lista de candidatos. Se aplican en relación a la totalidad de las solicitudes de registro que haya presentado el partido político. Cuarto, en el caso de que algún partido político no consiga registrar candidato en la totalidad de los 15 distritos, el CEPAC deberá vigilar que dicho partido no sobrepase en sus postulaciones el 50% de candidatos de un mismo género, de acuerdo con el número de distritos en que haya registrado candidatos. 5. Viene aquí un ejemplo de paridad de género para fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, los cuales ya todos revisaron. El punto número 6. Por lo anterior, para el registro de candidatos a diputados se requiere presentar solicitud de registro por triplicado y firmada por el presidente estatal del partido solicitante, la cual debe contener los siguientes datos tanto del candidato propietario como del candidato suplente de conformidad con el artículo 303 de la Ley Electoral del Estado. 1. Cargo para el que postula. Número 2. Nombre completo y apellido de los candidatos. Número 3. Lugar y fecha de nacimiento. 4. El domicilio. 5. Antigüedad de su residencia. 6. La ocupación. 7. La manifestación por escrito del partido político postulante de que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas estatuarias del propio partido político.
Número 8, la manifestación de los candidatos de no contar con antecedentes penales. Este documento debe venir firmado por el candidato como anexo a la solicitud de registro. Número 7, a la solicitud de registro deberá además anexarse la siguiente documentación para comprobar los requisitos de nombre completo y apellidos de los candidatos y lugar, fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación y manifestación de candidatos de no contar con antecedentes penales de conformidad con lo señalado en el artículo 304 de la Ley Electoral del Estado. Número 1, copia certificada del acta de nacimiento, legible, copia fotostática por ambos lados de la credencial para votar con fotografía vigente, también legible, constancia de domicilio y antigüedad de su residencia efectiva e ininterrumpida, expedida por el secretario del ayuntamiento que corresponda o en su defecto por fedatario público. Este documento deberá tener como máximo 6 meses de expedición a la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Cuarto, constancia de no antecedentes penales expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado o en su caso por el alcalde o director del Centro de Readaptación Social del Distrito Judicial que corresponda. Este documento deberá tener como máximo 6 meses de expedición a la fecha de la presentación de la solicitud de registro. Manifestación por escrito bajo pretexto de decir verdad de no ser miembro de Fuerzas Armadas en servicio activo, no ser ministro de culto religioso, no estar sujeto a proceso por delito doloso, no contar al momento de la presentación de la solicitud con un registro como candidato a otro puesto de elección popular, no estar inhabilitado para ocupar cargos públicos, no tener una multa firme pendiente de pago o que encontrándose sub judice no esté garantizado en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiera desempeñado en la Administración Federal, Estatal o Municipal, no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas, de respetar y hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley Electoral del Estado a las autoridades electorales. No encontrarse en alguno de los supuestos de prohibición para ser candidato en los términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.